embriogénesis, en la hormonogénesis y da lugar a diversos síndromes heredados con carácter autosómico recesivo. Los hipotiroidismos congénitos son mucho menos frecuentes que los adquiridos, como causa de bocio multinodular. ¿Ya? Entonces los congénitos son mucho menos frecuentes que los adquiridos. El déficit, escuchen bien, el déficit del contenido de yodo, ¿no?, de sal en la dieta, es el factor más importante en el desarrollo del bocio simple. Y fíjense que yo desde el año 2004 en Bolivia, cuando entré a mi residencia también de cirugía, veíamos harto bocio, ¿no?, en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad de ahorita de 3 millones de habitantes, en ese entonces de 2 millones, había harto bocio. Pero ahora yo llegué a Cobija y no hay mucho bocio por acá, les cuento, ¿no? O sea, nosotros operaremos un bocio multinodular en el Hospital Roberto Galindo, no me acuerdo. Es muy difícil tener una consulta por bocio en el Roberto Galindo. Ahora en la parte privada sí aparece de vez en cuando, pero más son brasileros, ¿no?, de nacionalidad brasilera, ¿ya? Entonces fíjense que ha disminuido, ¿no? Ha disminuido bastante el bocio multinodular. Pero de vez en cuando aparecen esos bocios grandes que no se quieren hacer tocar, ¿no? Y generalmente a veces son cancerosos, ¿ya? Entonces, la adición de yodo a la sal y el pan como medida de salud pública, y escuchen bien, esto ha supuesto una reducción significativa en la prevención del bocio. Quiere decir que la cantidad de sal que hay en nuestra comida y en el pan es adecuada a nuestras necesidades, digamos. Por eso es que se previene la aparición del bocio. Y además la eliminación virtual del cretinismo endémico. Ahora hay otros factores bociógenos también, no solo la sal. La malnutrición puede ser uno, donde hay poca ingesta de sal. Ingesta de sustancias bociogénicas como las glicosinas cianogénicas de la mandioca, la yuca, ¿no? Había tenido su toxina, imagínense la yuca, ¿no? Los cianatos y tiocianatos vegetales que disminuyen la captación de yodo por la célula tiroidea, ¿no? Eso, los cianatos y los tiocianatos son los precursores del poliuretano y están en varias fábricas, por ejemplo, de pesticidas, y entonces esa contaminación puede surgir con que sean sustancias bociogénicas, ¿ya? Ahora hay medicamentos como la isoniazida, los salicilatos, que disminuyen su organificación, o también de nueces, la harina de soya, el aceite de maní, de cacahuate, de soya, de girasol, pueden aumentar la secreción de hormonas tiroideas en las heces, ¿no? Entonces, fíjense, como no solamente es la sal, ¿no? Aquí ustedes tienen otras sustancias bociogénicas que están aprendiendo para poder en un futuro, digamos, decir, no, pucha, vamos a disminuir el consumo de estas sustancias. Por ahí están trabajando ustedes y están viendo mayor cantidad de bocios en su ciudad. Entonces tienen que de esa forma enseñar a sus pacientes, ¿no?, y a la comunidad, porque ustedes van a ser también, van a llevar la palabra médica y la sabiduría médica hacia su comunidad, ¿no? ¿Quién más que ustedes para saber esto, por haber estudiado y por haber pasado las clases respectivas de apoyo en la patología tiroidea? Entonces ya ustedes tienen los instrumentos necesarios para poder hacer esa prevención, como se llama, ¿no? Bien, ahora fíjense que el yodo urinario, es importante a veces, el yodo urinario es un parámetro que se correlaciona bien con la ingesta diaria de yodo, ¿no? Entonces ustedes pueden solicitar en el laboratorio, solicito yodo urinario, por ejemplo, y entonces van a saber si realmente ese paciente tiene un aporte diario de yodo, porque miren, fíjense ustedes, que el yodo urinario es un parámetro que se correlaciona bien con la ingesta diaria de yodo. Una yoduria menor a 50 microgramos día indica una clara deficiencia en el aporte, incluso por debajo de 100 microgramos día, y puede existir algún tipo de déficit, ¿no? Entonces, inclusive, por debajo de 100 microgramos puede existir algún tipo de déficit. Entonces, es importante medir la yoduria para decirle a ese paciente que está consumiendo muy poca sal y que puede ser
puede tener bocio multinodular en un futuro. La hiperplasia inicial en el bocio multinodular es de tipo difusa en toda la glándula. Con estimulación prolongada se produce una transformación nodular, que puede pasar clínicamente desapercibida. En cambio, puede detectarse mediante una ecografía durante el estudio de nódulos que se presumen solitarios o en una tomografía computarizada de cuello en relación con alguna enfermedad no asociada al tiroides. Los nódulos tiroideos son de tipo hiperplásico o bien adenomatoso. Algunos son hiperfuncionantes, otros son hipofuncionantes. El tamaño, el contenido, el funcionalismo de los nódulos es muy variable. El crecimiento, la degeneración, la hemorragia, la acumulación de coloide, la reducción del tejido estromal que se produce a lo largo del tiempo, pueden otorgar al tiroides el aspecto característico del bocio. ¿Ya? Aquí están los grados de bocio para estudio epidemiológico, por ejemplo, el grado 0, tenemos, ¿no? Grado 0A, que es una glándula no palpable, grado 0B, que es una glándula palpable menor a la falange terminal del dedo pulgar del examinado. Grado 1 ya A sería bocio palpable pero no visible con el cuello extendido. Grado 1B sería bocio palpable solo visible en el cuello, con el cuello en extensión. Y grado 2, bocio fácilmente visible ya con el cuello en posición normal. Y grado 3, bocio visible a distancia, ¿no? Eso para estudios epidemiológicos. Bien, formas de presentación. La mayoría de ellos están eutiroideos. ¿Qué quiere decir eutiroideos? Cuando las hormonas tiroideas están dentro de parámetros normales. Eso en el momento de la consulta. Sin embargo, entre un 10 y 25% pueden presentar hipertiroidismo o enfermedad de Plummer o tirotoxicosis. Y un 4% se halla hipotiroideo. Entonces, más frecuente es el hipertiroidismo en el bocio. Ocasionalmente una desviación traqueal en una radiografía torácica, ¿qué nos puede decir? ¿En qué podemos pensar? Que hay un bocio endotorácico, o si no un timoma, ¿no? O si no un tumor de mediastino, cuando hay una desviación traqueal en una radiografía torácica. El bocio puede ocasionar una simple preocupación estética, síntomas graves, derivados del efecto compresivo sobre estructuras cervicales o mediastínicas, como ser, pueden presentar disfagia, pueden presentar disnea, pueden presentar disfonía, pueden presentar afonía. Generalmente son síntomas tardíos y el bocio tiene que alcanzar un gran tamaño para que produzca este tipo de sintomatología. Son típicos de los bocios multinodulares con crecimientos intratorácicos. ¿Ya? Es importante determinar la relevancia y la frecuencia, los síntomas y signos del efecto masa, así como su diagnóstico diferencial. Ahora veamos rápidamente los síntomas que hemos descrito. La disnea, que es la dificultad para respirar. La compresión de la tráquea se observa entre el 20 al 56% de los pacientes con bocio endotorácico. Los bocios asociados con grave problema respiratorio tienen mayor riesgo de albergar, obviamente, un carcinoma, porque mientras más pétreo, más grande, más compresivos, probablemente sea carcinoma. Si no se ha decidido una intervención quirúrgica en un paciente con bocio sintomático o con un nódulo dominante que aumente el tamaño, debe realizarse siempre, ya lo dijimos, una PAF. Pero en este caso, como no es un solo nódulo, son varios nódulos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una PAF de varias porciones del bocio para descartar la posible presencia de un carcinoma, ¿no? Puede ocasionar desde disnea leve hasta requerir intubación orotraqueal urgente por asfixia inminente. Debe realizarse un diagnóstico diferencial con disnea de origen pulmonar, ya sea bronquitis crónica, enfermedad restrictiva, cardiovascular, insuficiencia cardíaca congestiva y anemia o metabólica o obesidad. La disfagia. La disfagia es la dificultad de deglutir. El desplazamiento esofágico posterior y lateral produce una disfagia en un 25% de estos pacientes. Sin embargo, no interviene en forma importante con la deglución y no se han descrito complicaciones graves como ser malnutrición, broncoaspiración. Debe descartarse otra causa de disfagia de origen orofaringeo o esofágico, ¿no? Siempre hay que tratar de ver que no sea una gastritis, un reflujo gastroesofágico que esté provocando este problema. El estridor laríngeo. En estos casos extremos, ya la existencia de estridor laríngeo así hace preceptivo realizar una intervención quirúrgica, ¿no? Pueden estar tomadas las cuerdas vocales, ¿no? La disfonía, que es la dificultad para hablar, hay que valorar el volumen, la calidad de la voz, la imposibilidad para dar algún golpe de tos enérgico,
o la afonía debe hacernos pensar ya en una parálisis del nervio recurrente, ya sea derecho o izquierdo, por una toma tumoral de ese nervio. En pacientes no intervenidos previamente con parálisis recurrencial asociada a tumoración cervical homolateral, debe sospecharse un carcinoma con atrapamiento del nervio laríngeo recurrente y, sin embargo, hasta un tercio de los pacientes con bocio pueden presentar, ¿no? Interesante. Ahora viene la compresión venosa. La compresión venosa también ustedes saben que desde las piernas recogen el retorno venoso, va por el abdomen a través de la vena cava superior, ya luego viene la vena cava inferior y ya llegan hasta, perdón, vena cava inferior, vena cava superior y ya llegan hasta el corazón, ¿no? Entonces hablaremos de la compresión venosa. Con menos frecuencia, en el 10%, los pacientes pueden presentar dificultad en el retorno venoso, con compresión en el estrecho torácico y desarrollar parcial o totalmente un síndrome de la vena cava superior. Puede originar cianosis, rubicundez facial, dilatación de las venas de la cara y del cuello y circulación colateral descendente, haciendo que el paciente eleve los brazos, ¿no? Y se vea la circulación colateral o signo de Marañón o Pemberton, donde se pondrá de manifiesto siempre la compresión venosa subclínica. Este signo sí es frecuente en grandes bocios, ¿no? Con extensión al mediastino anterosuperior, por detrás de esta horquilla external, ¿no? Bien. Ahora, el hipertiroidismo. Ya dijimos que está presente en el 10 al 25%. En el 10% de los casos, algunos de los nódulos presentan hiperfunción, lo que da lugar a la aparición de síntomas de hipertiroidismo o tirotoxicosis o enfermedad de Plum. Esta puede evolucionar en forma insidiosa a lo largo de los años, o bien puede ser precipitada por un aumento en la ingesta de yodo, ¿no? O una prueba radiológica con contraste yodado endovenoso. Puede también evolucionar en forma insidiosa esta enfermedad de hipertiroidismo. A diferencia de la enfermedad de Graves-Basedow, la enfermedad de Plummer cursa sin exoftalmo, o sea, sin ojos saltones, ni otras manifestaciones de autoinmunidad. En cambio, al darse en pacientes de edad más avanzada, puede cursar con trastorno del ritmo cardíaco, ¿no? Más que todo la fibrilación auricular. Y en el bocio multinodular hiperfuncionante es necesario instaurar un tratamiento médico como antitiroideo para controlar la función tiroidea, corregir sintomatología y preparar al paciente con tratamiento definitivo. No quiere decir que en cuestión de hipertiroidismo hay que realizar el tratamiento, ¿no? Creo que están queriendo ingresar, ¿no? ¿Me corroboran o ya ingresaron todos? Estaban pendientes. Sí, doctor, hay algunas personas que están intentando ingresar, pero hace un tiempo ya. Voy a volver a ver. Voy a salir ya. Vamos a ver si los tenemos. Vamos a admitirlos aquí. Uno nomás, ¿sí? Estoy avisando Nadie aquí más, en ¿no? el grupo que vos está aceptando. Uh-huh. Sí. Voy a esperar, ingresen nomás. Vamos a escribir acá. Bien. Yo creo que esos son, ¿no? Los que faltaban. Va y viene, parece su internet. Su internet va y viene, ¿no? Su internet va y viene de... Sí, doctor, está así aquí en Brasil. Ya, ya vamos a ir a la diapositiva entonces. Alguien. Está mal la internet. Y a Johnny Alarcón. Vamos a ir de nuevo al Drive y vamos a buscar.
Bien, estamos por la, creo que 45, aquí ya está. Bien. Bueno, sigamos entonces. Ya, para los que han ingresado recién, estamos desarrollando el tema todavía. Ya, hay algunas diapositivas que ya pasamos, las pueden repasar, ¿ya? Bien, vamos con el bocio multinodular asintomático. En la mayoría de los casos, el bocio multinodular cursa sin síntomas, ¿ya? Solamente se manifiesta por una mayor o menor aumento de la glándula detectable con una tumoración a nivel cervical anterior, caracterizada por la presencia de varios nódulos de diferentes tamaños, generalmente consistencia elástica, y se desplazan con la deglución. Ese es el bocio, ¿no? Donde solamente va el crecimiento, pero no causa síntomas. Dentro del estudio diagnóstico, ya hemos repasado bastante eso. A ver, veamos qué nos dice acá. Como los nódulos solitarios, la determinación de TSH en plasma es fundamental. Así, igual acá, la determinación de TSH es fundamental. En pacientes clínicamente eutiroideos, con hormonas tiroideas normales, con cierta autonomía de la función tiroidea, pueden verse a veces niveles bajos de TSH, ¿no? Tampoco infrecuente encontrar concentraciones de TSH normalmente suprimidas, con hormona periférica normal. Entonces, sería un hipertiroidismo subclínico, ¿no? Cuando la TSH está baja y la hormona T4 libre está normal. Sería un hipertiroidismo subclínico en pacientes por lo generalmente asintomáticos que tampoco presentan tratamiento antitiroideo preoperatorio. Es conveniente determinar los anticuerpos antitiroideos. Ya hablamos anteriormente que los anticuerpos antitiroideos nos van a descartar la presencia de ¿qué? Una tiroiditis como responsable del aumento de la glándula tiroidea. La tiroiditis de Hashimoto, en este caso, evolucionada, puede presentarse como un crecimiento importante de la glándula simulando un bocio, ¿no? Y si no hacemos, por ejemplo, el anticuerpo antitiroideo, estuviéramos operando una tiroiditis, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirve siempre pedir el ATPO, anticuerpo antitiroideo. La punción con aguja fina en el bocio multinodular solo tiene utilidad en el caso de que uno de los nódulos sea claramente dominante. Porque si no, no vas a estar funcionando todo el bocio, es muy difícil, ¿no? Porque si es un bocio multinodular, no vas a estar funcionando todos los nódulos. Entonces, fíjense que dice acá que la PAF en el bocio multinodular solo tiene utilidad en el caso de que uno de los nódulos sea claramente dominante o sospechoso de malignidad, por sus características y por su consistencia, aumentando o de crecimiento rápido y reciente, ¿no? Ante un bocio de crecimiento reciente o con un nódulo de consistencia aumentado, debe considerarse la posibilidad siempre asociada con un carcinoma tiroideo, bien diferenciado. Los factores de riesgo para malignidad son los mismos que para el nódulo tiroideo. En la valoración del tamaño de la tiroides utilizamos la ecografía por su menor costo e información suficiente en el caso de bocios cervicales. La tomografía o resonancia magnética son más útiles e indispensables si existe ya una extensión retroesternal para valorar de forma adecuada las características de la prolongación endotorácica, tales como el tamaño del componente intratorácico, el grado de penetración, la relación con los grandes vasos, etc. Indicaciones de cirugía tiroidea en el bocio multinodular. ¿Cuándo se debe indicar una cirugía? La existencia de síntomas compresivos, ¿no? La sospecha de malignidad o el hipertiroidismo clínico, subclínico, son indicaciones más bien establecidas de tiroidectomía en el bocio multinodular. Revisemos entonces. La presencia de síntomas compresivos, la sospecha de malignidad o el hipertiroidismo subclínico son indicaciones más bien que establecidas de la tiroidectomía en el bocio multinodular. En nuestro entorno, solo un 60% de los pacientes remitidos para tiroidectomía, dice, presentan algunas indicaciones formales. O sea, de estas tres, solo el 60% presentan indicaciones formales. Si no, hay otros que, por ejemplo, remiten un bocio multinodular, pero asintomático. ¿Me entienden, no? ¿Ya? Y en ese caso, si es un bocio asintomático, es mejor observarlo, ¿no? No operarlo de un inicio. Dentro de los bocios normofuncionantes asintomáticos, la indicación de tiroidectomía en el bocio multinodular es muy heterogénea. En un reciente estudio multicéntrico español
sobre más de 200 tiroidectomías o cirugías de tiroides realizadas por bocio multinodular, los pesos glandulares, por ejemplo, oscilaron entre 20 gramos y a veces más de 500 gramos, imagínense, en este estudio. Lo cual sugiere que las indicaciones quirúrgicas son muy flexibles y que de hecho muchos pacientes operan en fase asintomática, o sea, muchos bocios se operan en fase asintomática sin que les cause problema, solo la parte estética, digamos, ¿no? Ella, debido a la multiplicidad de factores entre los que destacan el criterio de los endocrinólogos, que remiten los pacientes al cirujano, los deseos del paciente, los motivos cosméticos y de preferencia del paciente para la cirugía como alternativa, un seguimiento médico indefinido, ¿no? La tiroidectomía en fase asintomática puede ser considerada como una cirugía profiláctica de las complicaciones compresivas que pueden venir en adelante ante un bocio multinodular. Es pequeño, clásicamente asintomático. Bioquímicamente eutiroideo, TSH normal y sin ningún nódulo prominente sobre el resto de la conducta, más racional sería seguimiento anual con palpación, ecografía y determinación de TSH. Entonces está claro, ¿no? Cuando el bocio es asintomático, a no ser que querramos operarlo profilácticamente, es mejor siempre esperar, tener una conducta más racional, seguir anualmente con palpación, con ecografía y con determinación de TSH. Ustedes ya saben que si la TSH es baja y la T4 es normal, estamos frente a un hipertiroidismo subclínico. ¿Ya? Bien. Dentro del bocio normofuncional con nódulo dominante, los pacientes que presentan un nódulo dominante o mayor que 3 centímetros deben ser evaluados como los que desarrollan nódulo tiroideo compacto. Estamos de acuerdo, ya lo dijimos también. Si presenta un nódulo dominante más grande, más palpable, sí o sí tenemos que hacerle la PAF, ¿no? Bocio normofuncionante sintomático. Ahora, aquí viene la cuestión. Cualquier síntoma compresivo presente en el momento del diagnóstico no mejorará con la observación clínica. O sea que no hipoteticemos de que si el paciente tiene síntomas compresivos, con la observación clínica de no mandarlo a cirugía, va a mejorar ese paciente. No. Ya ustedes saben que sin bocio con síntomas compresivos es indicación de sí. La supresión de T4 es inconstante y su resultado de duración es muy breve. La indicación quirúrgica debe sentarse en la gran mayoría de estos bocios multinodulares sintomáticos por compresión. Ya lo dijimos en la anterior diapositiva, dentro de indicaciones. En pacientes de edad avanzada o con contraindicaciones quirúrgicas se ha ensayado, por ejemplo, no operar, pero hacer un tratamiento con yodo radioactivo, a razón de 100 microgramos de tejido en una dosis de intravenosa única. Los resultados preliminares en esta técnica indican que a largo plazo el tratamiento con radioiodo reduce el tamaño del bocio en un 40%, mejora los síntomas compresivos, disminuye la desviación tracal en un 20% y no parece ir asociado a los empeoramientos transitorios de esto. Sería pues una alternativa a tener en cuenta en los casos inoperables, más que todo esto, ¿no? La técnica quirúrgica de un bocio multinodular ha ido evolucionando. De la tiroidectomía subtotal bilateral, o sea, de sacar casi todos los dos lóbulos, pero dejar siempre un remanente, a cada vez más frecuente que son las tiroidectomías casi totales, ¿no? Si bien es cierto que el riesgo de complicaciones por lesión del nervio laríngeo inferior o las glándulas paratiroideas es algo mayor en la tiroidectomía total, en el bocio multinodular con la tiroidectomía subtotal se evitarían todas estas recidivas, ¿no? La enfermedad de Plummer, la tiroidectomía total y asimismo el tratamiento actual preferido para esta enfermedad de Plummer es, ya que normaliza rápidamente la función tiroidea, ¿no? Y alivia los no infrecuentes síntomas compresivos asociados. El tratamiento con radioyodo o el freno con fármacos antitiroideos queda reservado ya sea a los pacientes con indicación formal para cirugía o las recidivas de un bocio nodular hiperfuncional. ¿Ya? Muy bien, eso alumnos, esa es la clase de hoy día. Interesante, ¿no? Bocio, diferente ya, ¿no? Voy a dejar de presentar para poder interactuar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí ya se puede activar mi cámara recién, ¿no? ¿Qué dicen algunos? ¿Qué le ha parecido bocio? Diferente un poquito de nódulo, ¿no? Diferente un poquito de nódulo, ¿no? Más tranquilo que clase anterior.
Es que el bocio es claro, ¿no? Pero Bocio significa aumento de toda la glándula, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sí, tenemos que ver? Si el bocio es sintomático o asintomático. Si es sintomático, claramente si tiene síntomas compresivos, si tiene hipertiroidismo subclínico o provoca alguna otra complicación, ya tiene indicación quirúrgica. En cambio, un bocio multinodular asintomático se puede observar siempre y cuando no tenga estas otras características, ¿no? Y descartar siempre que no sea una tiroiditis, ¿no es cierto? no Entonces, más o tiroiditis, menos sí, sí. por ahí va la situación, ¿no? Lo que me quedé con duda, doctor, es que, por ejemplo, mismo que el bocio no sea sintomático, sea un bocio asintomático, pero que está hablando que es preferible que se quede solo en observación, ¿cierto? Cuando es asintomático. Pero que se cuando es asintomático. Pero, ¿qué podemos hacer para que el bocio no evolucione más, no crezca más? Porque ahí se puede Eso ya crecer, no evolucionar y quedar a ser bien sintomático. predeterminado genéticamente, ¿no? Y para que no Perdón, crezca doctor, más, no entendí. tiene que ver dos situaciones. Primero, si el laboratorio te da hipertiroidismo o hipotiroidismo, tiene que darle tratamiento el endocrinólogo para estar eutiroideo. Ahí puede ser que el bocio no empeore. Hacer el anticuerpo antitiroideo para ver si el crecimiento no es por una tiroiditis. Si es por una tiroiditis, le das tratamiento para tiroiditis y también va a disminuir de tamaño. Y tercero, disminuir o prevenir las sustancias bociogénicas, ¿no? Del medio, que tengas la yuca, has visto el aceite de oliva, el aceite de soya, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Y otra cosa, solo para quedar más claro, porque creo que comprendí mal en clase pasada, sobre la parte que se habla de una hipertiroidismo subclínico o un hipotiroidismo subclínico. Es Ya. que comprendí que en la clase pasada sería con la TSH Claro, normal y el T4 hipotiroidismo, libre. no. Sí, Cuando vos tienes alguna duda, ¿no? Sobre tu diagnóstico, tienes que pedir la T4 para determinar realmente cómo está el comportamiento. Pero ya para diagnosticar el hipotiroidismo, hipertiroidismo subclínico, la TSH, más que todo el hipotiroidismo subclínico, la TSH estaría baja, ¿no? sí, 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 sí. Eso comprendí mal entonces. Eso, Ya, doctor, muy bien. gracias. ¿Ya? Siempre cuando hay digamos, una hormona, o sea, la T4 libre normal, hay que basarse en la TSH. Si la TSH está baja, sería hipotiroidismo subclínico. Si la TSH está alta, sería hipertiroidismo subclínico. ¿De acuerdo? Manteniendo la Sí, sí, T4 ahora libre sí, normal. de acuerdo. Ahora sí, ¿no? Cuesta un poquito Sí. entender eso y fijar el concepto, pero de esa forma aplicada, ¿ya? Doctor, ¿podría repetir por favor lo que dijo de hipotiroidismo y cuando está baja y cuando está alta? Ya. Normalmente cuando nosotros pedimos laboratorios de tiroides, pedimos la T4 libre y la TSH. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pedimos la T4 libre y la TSH en nuestro de laboratorio. Ahora, para hacer un diagnóstico, cuando el paciente está eutiroideo y no tiene ninguna otra alteración, las dos tienen que estar normales. ¿De acuerdo? Para diagnosticar un hipertiroidismo, la T4 libre tiene que estar alta y la TSH baja. ¿Ya? Para diagnosticar un hipotiroidismo, la T4 libre tiene que estar baja y la TSH alta. ¿Así, Fidel? Sí, doctor, gracias, gracias, doctor. Ya, muy bien.
Doutor, ¿se escucha? Sí, Lara. La ioduro se pide para descartar otros diagnósticos también. El yoduro, el yodo en orina, ¿no? Sí. No, más que todo, hablé de que el yodo en orina se pide para ver si ese paciente está consumiendo la adecuada cantidad de sal diaria. ¿Me entiende, no? Inclusive hasta 100 picogramos puede ser que ese paciente no esté consumiendo lo ideal. Entonces hay que estimularlo a que consuma un poquito más de sal en la ingesta. Ah, ya. Esto sería entonces para la conducta, ¿no? Y Para para, indicar. digamos, ver en tu medio si vos estás sospechando en ese paciente de algún problema tiroideo, bueno, le voy a pedir yodo en orina para ver si este paciente realmente está consumiendo lo necesario en sal, digamos, ¿no? O puedes hacer un screening también en tu ciudad, en tu lugar de trabajo, por ahí hay harto bocio, estás viendo que hay harto bocio, y entonces decís, no, a ver, voy a empezar a pedir yodo en orina para ver si este paciente o estos pacientes están realmente consumiendo la cantidad adecuada de yodo, porque estoy viendo harto bocio, puedo ayudar, digamos, ¿no? Puedo ayudar a la comunidad. Bastante interesante. Doctor, Catherine. hola doctor, buenas tardes. Bueno, Yo estaba escuchando sobre eso del bocio y sobre la cantidad de sal. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Brasil la sal ya viene con yodo, así es. pero lo que me deja así en duda es, por ejemplo, las personas que son hipertensas, que no pueden utilizar, por ejemplo, demasiada sal. Y mucha gente hay que disminuir mucho la sal. Entonces, digamos, si una persona hipertensa no se puede estar utilizando constantemente la sal, entonces ella está más probable de desenvolver el bocio o hay otras maneras, otras Sí, alternativas. buena pregunta, Catherine, pero eso ya viene a través del tiempo. O sea que la hipertensión no todas las veces debuta en pacientes jóvenes, ¿no? Ya debuta más allá de los 40 años, 50 años, 55, 60 años, digamos, ¿no? En cambio, el bocio monocelular ya viene desde que vos sos pequeño. No es de cuando sos adulto que no vas a consumir la sal, sino desde tu infancia. Entiendo. Buena duda. Porque, por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso. Yo soy hipertensa, diagnosticada desde mis 16 años. Fue por un accidente. Y lo que pasa es que yo utilizo la sal, pero en pequeñas cantidades. Entonces, ahora hablando sobre esa cuestión del bocio, me preocupó un poco porque muchas veces tenemos que dejar de utilizar, porque muchos alimentos ya vienen con sodio, entonces a veces dejo de poner la sal, que ya viene con su yodo, por ya consumir alimentos que ya tiene sodio, ¿no? Eso te iba a decir, Caterina, exactamente, ¿no? Ya hay alimentos que vienen con sodio, por eso hay que, cuando uno es enfermo de algo, tiene que estudiar hasta las cantidades, ¿no? Fíjate Sí. vos que ya la sal de por sí, aunque vos consumás pequeñas cantidades, viene con la cantidad adecuada como para no producir el bocio. Por eso es que esa es la situación, digamos, aún vos disminuyendo, la sal que viene aprobada por la Organización Mundial de la Salud ya viene con esas cantidades adecuadas para poder prevenir la aparición del bocio, ¿no? Porque uno a veces dice, hay que comer estos alimentos que son integrales, ¿no? Y yo una vez me fui al mercado y fui a buscar estos alimentos integrales. Él tiene mayor cantidad de sodio que uno normal, digamos, como el arroz blanco y el arroz integral. Ellos tienen más sodio de que un blanco, digamos. Parecería Entonces, que no, pero hay que leer el prospecto de cada sí, uno.
Y yo fui, me quedé casi un día ahí solo buscando porque me indicaron a comer los integrales y yo fui a buscar y hay una tasa alta de sodio en todos los alimentos que son integrales. Entonces, mejor me voy por los normales, los blancos, que los Bien, integrales. qué bien. No, está bien. Excelente. Muy bien. Ya, doctor, gracias. Bonitas sus preguntas, chicos. Muy bien sus preguntas. Bien, muy bien. Me alegra que estén Gracias. desarrollando esa investigación. ¿Ven cómo Tuve miedo ahora escuchándola. está Me quedé bien? preocupada por los sodios, Bueno, por los todas las yodos. preguntas interesantes. Es que es un tema bastante bonito este, ¿no? Ocio, Sí es. los tiroides. Es bastante interesante. Bien. Ya, doctor, gracias. Ok, entonces si no hay ninguna otra pregunta, mañana pasamos cáncer de tiroides y hacemos preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Y mañana charlamos el examen también, ¿ya? Ya, doctor. Gracias. Un Ya, abrazo. doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Graças, doutor. Nem chamou lista, meu Deus.